Hoy tenemos el grupito del Profe, cogollo. Te voy profe, diciendo, dice el profe Daniel, Luis que si usted le envió la invitación al profe Luis. sí, yo la envié. Ah, Claro. bueno, profe, que ahí está. Sí, Bueno, pues, profe, hasta luego. sí, yo la mandé a don Luis También. también. Sí. Ah, bueno. Daniel, este grupo clasificó para Parque Explora. Sí, señor. Este grupo clasificó. Estamos esperando la fotico tuya para montarla de agradecimiento ahí en la Expotécnica. Bueno, don Luis Eduardo, Ah, yo le mandé. ¿Lo esperamos o arrancamos? pues él dijo que ya va a entrar. Si quiere, esperemos 2 minuticos, ¿o qué? Aquí no, no. Ustedes son los del. Vaya, es que don Luis Eduardo. Don Luis, estamos esperando a don Luis. ¿Y qué más, Daniel? ¿Cómo va ese camello? Bien, profe, bastante trabajo, pues hay que... Así estoy yo, hermano. Estoy que no, no, no. Cansado, rendido. Hasta ¿Cuándo que no. sale usted de vacaciones? No, no, salimos la primera semana de diciembre. Ah, Pero ya, yo, te falta poco. sí. No, yo vengo a descansar. Ah, el 9 de noviembre, la Expotécnica. El 9 de noviembre. Ya cuando pase la Expotécnica, mejor dicho, ya el 9, y el 10 para allá, ya me relajo, hermano. Ya entro a Navidad, poner musiquita. Ya. Solamente se quedaron dos grupos que quedaron para el 18 de noviembre, para que no fueron capaces de mostrar algo productivo. Pero ya ahí ¿Cuáles está. fue? ¿Cómo, Daniel? ¿Cuáles se quedaron? Vea, los de el filtro. Los del filtro de agua no volvieron y presentaron, no tenían nada, hermano. No. Ah, Y los de los productos biodegradables. bueno. Pero bueno, pero al menos son 9 proyectos que van a estar en la Expotécnica. Eso está muy bien. Y aquí tenemos los monstruos, los que usted ha visto, los monstruos, los que se dejaron trabajar, dejaron de... Vea, don Luis no me contesta. Pero él dijo que ya iba a entrar. Él me dijo a mí, yo lo acabé de llamar. Debe estar buscando cómo entrar. Porque Usted se la envió aquí el le, correo. yo le mandé el enlace. Bueno, esperémoslo un minutico, tan rápido, pero no contestarme. Como él está, creo que en Warner. Ah, venga, Daniel. Sí, Daniel, señor. aprovechemos de una vez. Este grupo te quiere regalar un termito con el logotipo de ellos, porque de pronto el día de las poténicas, si está, lo tengas ahí. Ellos te quieren hacer ese regalito. ¿Cómo te lo hago llegar, Daniel? Ah, Dios les pague, muy lindos. ¿Dónde vivís, Daniel, Pro- vos? Yo vivo en Madera, por la estación Madera, en una unidad de esas que se llama Puerta Madera, no sé si la Es conoce. por toda la autopista. No, es por la autopista, pero por la de Villa Machado. Ah, eso, por la... por el lado de Uniminuto. Sí, señor, por ahí. Ah, bueno. Y usted en el día no está en la casa. O se la llevó al Sena. Yo, profe, en el Sena no estoy, yo estoy desde la casa prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Ah, bueno, entonces, ¿sabe que nos ponemos de acuerdo el domingo? Y yo la paso por la tarde. Yo arrimo allá, ahí a la entrada y se lo entrego. Hágale, profe, entonces si quiere, o en semana, en una estación del metro, ahí en No, Madera. yo arrimo ahí porque yo voy en el carro. Ah, bueno, profe. Entonces le arrimo ahí, ya lo cuadramos el domingo para ir en la semana. Bueno, profe, hágale pues, perfecto. Listo. Bueno, Pero Si quiere, qué pena interrumpir, profe, que si podemos comenzar que este Juan sí, venga, se tiene que empecemos que retirar a donde va las 10. entrando. Dele iniciemos, que iniciemos. sí, comencemos. Ya estamos en la grabación. Bueno, buenas noches, muchachos. 9:36 de la noche. 23 de octubre. Tenemos la asesoría con el experto Daniel Felipe Ocampo, instructor del SENA, y el proyecto de elaboración de papel artesanal a base del cogollo de piña. Bien, pueda comience. Muy buenas noches. Hoy les habla el proyecto Pineapple Text, que es la elaboración de un papel artesanal a partir del cogollo de piña. Ya les vamos a los integrantes. Mi equipo de trabajo está conformado por Juan Pablo Luna Sánchez, Jerónimo Tobón Ayala y mi persona, Kelly Joana Restrepo.
Queremos comenzar la exposición con una frase que nos llamó la atención, que es: la química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos, que son los componentes básicos de la materia. Y acá podemos ver un índice que nos va a dar de forma resumida lo que vamos a ir explicando durante la exposición, y al igual van a estar enumeradas cada diapositiva. Bueno, comenzamos con la introducción. Principalmente, como ya sabido, Pineapple Text es un proyecto de concientización ecológica, la cual busca reutilizar un desecho que se ve muy a menudo en la comunidad, el cual es el cogollo de la piña, del cual vamos a hacer uso de las fibras que este contiene para crear un papel ecológico bueno con el medio ambiente. Entonces se nos va a llevar una pregunta problematizadora que nos dice: ¿cómo podemos emplear fibras del cogollo de piña ricas en celulosa para la elaboración de un papel artesanal, donde vamos a suministrar factores favorables a los de la industria para beneficiar a la Comuna 9 e ir ampliando a la ciudad de Medellín? Palabras claves. Como principales palabras claves de nuestro proyecto podemos decir que son la piña, la cual es la fruta principal; el cogollo, el cual es nuestra principal materia prima del proyecto; la celulosa, la cual es la que debemos de obtener de dicho cogollo; y la lignina, que es el componente principal para la elaboración de papel. Keywords: pineapple, lignin, pineapple bud, and cellulose. Bueno, ya podemos seguir con el planteamiento. Analizamos que el 65% de la comunidad educativa consume entre 1 y 10 hojas de papel semanalmente, las cuales son construidas de una materia prima talada por parte de algunas de las empresas papeleras. Cabe destacar que algunas de las empresas papeleras en Colombia constan con sus propias hectáreas de bosque, las cuales ellos talan y replantan cada vez que se hace el uso de ellas. Bueno, y también al momento de la elaboración del papel se utilizan químicos nocivos para la salud y el medio ambiente, que son el hidróxido y el hipoclorito de sodio, que son utilizados como agentes degradadores y blanqueadores. Entonces vamos a tener como objetivo general fabricar un papel artesanal a partir de la extracción de fibras almacenadas en el cogollo de piña, y de ahí se nos van a derivar 3 objetivos específicos. El primero es analizar las características y composición del cogollo de la piña como desecho orgánico. El segundo sería identificar las funciones que cumple el peróxido de hidrógeno y el sulfato de sodio, que los estaríamos reemplazando por los químicos que habitualmente son utilizados en la industria. Y por último, examinar parámetros de calidad del papel artesanal. Cuando hablo de parámetros de calidad, estoy hablando de la composición de la materia prima. Ese sería uno. La otra es la superficie del papel. Aunque no se vea a simple vista, deberíamos identificar el lado cable, que se suele reconocer que es un poco más oscuro, y también el otro lado del papel, que sería el lado filtro, que es un poco más delgado. Al igual que también estaríamos mirando lo que es la transparencia, el gramaje y el espesor. Bueno, nuestra justificación. Vemos que al año en Colombia entran 72.84 mil toneladas de piña al año. Nuestro proyecto lo vemos muy viable, ya que vamos a tratar de disminuir la cifra de la tala de árboles. Primero empezaremos por la comunidad nuestra, que es la Comuna 9. Luego pasaremos así por todas las otras comunas y así lograr rodar toda el área metropolitana. Realizamos una encuesta a 122 personas y vemos que el 84% consume entre 1 y 5 piñas al mes. El 86.1% nos quiere ayudar en la recolección de este dicho desecho, o sea, el cogollo de la piña. Queda por destacar que vamos a tratar químicos que no van a ser contaminantes, como es el peróxido de hidrógeno y el sulfato de sodio. Tenemos los impactos. Tenemos 2 impactos, que va a ser el ambiental y el social. Cuando hablamos del impacto ambiental,
vemos que va a ser amigable con el medio ambiente, ya que nos va a reducir, le va a dar como una una segunda utilidad a este desecho. Vemos que, como ya les habíamos dicho, vamos a trabajar con unos productos que no van a ser tan contaminantes ni para el ecosistema ni para las personas que lo tratan. Le hicimos una encuesta, vimos una encuesta a Jacobo Betancourt Peláez de Lidán en el 2019 y nos dimos cuenta que al año se talan millones de árboles. Entonces lo que nosotros queremos es rebajar esa cifra. En el impacto social, la idea es que la recolección sea como en un periodo de tiempo y se recoja pues, como en canecas o cosas así para que no se vaya a dañar. También vemos que el 50% de las personas no tienen como la idea o no están enterados del tema de la tala de árboles. Entonces nosotros lo que queremos es ayudar a través de campañas publicitarias, hacer varias cosas y también informar a la gente a través de nuestra página web que más adelante se las vamos a mostrar. La composición del cogollo. En la diapositiva podemos ver que las fibras contienen de un 60 a 80% de celulosa y de un 5 a 20% de lignina. Por otra parte, podemos decir que las fibras naturales que nos proporciona el cogollo de la piña son fibras de celulosa, que consisten en una matriz de lignina. En la diapositiva podemos ver también y observar la rigidez y la densidad del cogollo. Al momento de hacer nuevas elaboraciones se deben de tener en cuenta dichas fibras naturales, tales como elaboraciones como ropa, bolsas, papel, entre otras elaboraciones. Los componentes. La celulosa es una sustancia sólida blanca sin un sabor definido, insoluble en el agua y en el alcohol, la cual lo constituye una membrana de células de muchos hongos y vegetales. Su principal uso en nuestro proyecto es ser un componente que le va a brindar una mejor resistencia al papel y lo complementa su estructura. Se dice que la celulosa, que es un polímero lineal compuesto por unidades de glucosa en las cuales las cadenas de celulosa se acoplan a los enlaces unidos por sus fuentes de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un compuesto con características puntuales, como ser un líquido alternamente polar y fuertemente enlazado con el hidrógeno. Su principal uso en nuestro proyecto es ser un blanqueador para la pasta del papel, ya que es conocido por ser un poderoso oxidante. Complementando su estructura, podemos ver cómo los dos hidrógenos están unidos con sus dos oxígenos. La estructura puede tener diferentes posiciones, ya dependiendo de su ángulo de enlaces. El sulfato de sodio es una sustancia cristalina y de buena solubilidad en el agua. Se emplea en la fabricación de celulosa y como aditiva en la fabricación de vidrio y plástico. Complementando su estructura, se puede decir que es una sal inorgánica a pesar de tener apariencia simple. Su descripción estructuralmente es compleja, ya que presenta el polimorfismo. Bueno, ahora vamos a ver la química de estos componentes. Entonces empezamos con la lignina. La lignina es un polímero orgánico muy abundante en el mundo vegetal. Es la única fibra no polisacárida que se conoce por el momento. Este componente pues está en la madera y también vimos que en el cogollo abunda mucho. Seguimos con la celulosa. La celulosa es un polisacárido que está compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa. Es rígida, insoluble en el agua. Pasamos al sulfato de sodio. En el sulfato de sodio vemos que es una sustancia inocolora, cristalina, es un buen soluble en el agua y tiene una mala solubilidad en la mayoría de los disolventes. Pero debemos descartar que la glicerina no. Seguimos. En el peróxido de hidrógeno, este componente es conocido como agua oxigenada. Es una sustancia viscosa, es líquida y altamente polar. Bueno, a continuación sigue la reseña histórica. Bueno,
Se data que la creación del papel se vio en China en el año 105 y fue elaborada con tela usada, redes de pescar y corteza de árbol. A Japón llega en el año 6 debido a un budista que creó la creación de allá y fue elaborado con corteza de morera. Arabia llega en el año 751 a causa de la captura de 2 papeleros chinos donde fue elaborado con cáñamo. En Egipto y África llega debido a la producción de papel en Arabia. En Egipto es más conocido como papiro debido a la planta que se utiliza para su creación. En Europa, en el siglo XI, llega por las invasiones árabes en Sicilia y en España. Y en el siglo XIV se sigue, debido a la producción, se comienza a difundir a otros países europeos. Y ya a finales del siglo XV la producción del papel se populariza y crece exponencialmente por el resto del mundo. Ahora sigue el procedimiento para elaborar el papel, que está dividido en 2 partes: obtener la celulosa y moldearlo. Primera parte, para obtener la celulosa, se toma el cogollo y se corta en pequeñas partes de más o menos 3 centímetros de largo, y después en un recipiente con agua lo añadiríamos para comenzar a bullir hasta llegar a una temperatura más o menos entre 70 y 80 grados. Al llegar a estas temperaturas se debe agregar una cantidad de 250 gramos de sulfato de sodio por kilogramo de cogollo y después dejar a fuego lento durante 30 minutos y dejar enfriar. Cuando este esté frío se debe enjuagar con abundante agua para eliminar el exceso de sulfato y después agregar 10 gramos de peróxido de hidrógeno por kilogramo de cogollo y agitar constantemente hasta que se haya disuelto. Finalmente, se debe esperar a que la mezcla obtenga un color blanquecino para que esté lista la celulosa. La segunda parte es el moldeado del papel. Para el moldeado del papel se necesita un marco de madera que va a tener una rejilla de metal que sirva como cernidor. Entonces, se debe enjuagar la celulosa con agua para que ésta quede aguada. Con la celulosa húmeda se vierte sobre el marco y después se esparce por todo para que quede una superficie delgada, parecida a la del papel. Después debe dejar secar al sol por más o menos 24 horas y finalmente con una tela de seda se quita el exceso de agua si es que quedó algo y se retira el papel para que este no se dañe ni con sumo cuidado. Entonces acá nos vamos a hacer un ejercicio y el enunciado nos dice cuántos gramos de sulfato de sodio se requieren para preparar 350 litros de una solución de sulfato de sodio claramente a 0,500 mol. Entonces acá cuando nos hablan de la fórmula es un significado mol, ¿cierto? Entonces nos dicen que los litros estarían multiplicando las moles. Y en este caso el soluto debe ser el sulfato. Entonces nos están preguntando, es por la masa que se requiere para que este sulfato sea preparado en una solución. Entonces lo que vamos a hacer es despejar moles y vamos a multiplicar el volumen. Con las moles ya despejadas es mucho más fácil encontrar los gramos, que es lo que vamos a hacer referente a la masa molar. Recordemos que el cálculo que vamos a hacer los debemos desmar con los pesos atómicos, que sería el sodio, el azufre y el oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar estos pesos y ya después de que obtengamos un resultado, acá vemos la multiplicación y que nos da un resultado de 142 gramos sobre mol. Entonces ya por último lo que se hace es que en una balanza simplemente se va a medir la cantidad y el volumen que ya tenemos para que la disolución quede en cantidades adecuadas y proporcionales. Y luego vamos a ver lo que es la reacción de despolimerización de la lignina. Entonces, cuando hablamos de despolimerización, estamos diciendo que vamos a pasar de un polímero a un monómero, que sería en bajo peso molecular y que puede interactuar con otras moléculas más pequeñas. Entonces, acá esta despolimerización tiene que ver con las enzimas lignolíticas, que son las que están capacitadas para este proceso de despolimerización y que la degradación sea un proceso mucho más eficiente.
Entonces nos dicen que vamos a actuar con las peroxidasas y las lacasas. Las peroxidasas serían el catalizador de oxidación de este sustrato, se hace en sustratos orgánicos e inorgánicos, y que va a tener una interacción para este peróxido de hidrógeno. Las lacasas serían las proteínas que también van a catalizar la reacción de oxidación, y consultando vi que tenía un pH entre 2,6 y 4,5. Para tener esta reacción no se necesitan enzimas totalmente puras, y las peroxidasas actuarían en contacto directo con la lignina, lo que puede facilitar el trabajo, y las lacasas sí lo hacen de un método indirecto y utilizan mediadores redos, que los mediadores redos serían la transferencia de electrones entre distintos reactivos. Entonces, luego vamos a ver acá los resultados de la encuesta que se le hizo a 122 personas de la población. En la parte de arriba vamos a encontrar las preguntas, las respuestas y el porcentaje. Entonces, la primera pregunta es cuántas piñas se consume al mes en el hogar, que obtuvimos que el 82,2% consume entre 1 y 5 piñas al mes. Luego preguntamos qué utilidad se le daba a este desecho luego de consumir la fruta, y el 78% nos responde que este desecho es tirado a las basuras. Como vemos que lo más importante sería el papel, lo más relevante, entonces preguntamos más que todo en las instituciones educativas cuánto papel se consume semanalmente. Entonces obtuvimos que un 64,8% consume entre 1 y 10 hojas de papel semanalmente. Y ya en el tema de la concientización de la comunidad, preguntando sobre qué tan informados se encuentran en la tala de árboles, el 50% se encuentra medianamente informado. Acá tenemos el presupuesto, entonces como pueden ver donde dice cogollo de piña no va a tener un valor porque va a ser una obtención con la comunidad, entonces no va a tener algún valor agregado. Acá pueden ver la cantidad y los precios del peróxido de hidrógeno y el sulfato de sodio, que son los químicos que vamos a utilizar, y el talento humano. Como nosotros todavía no somos técnicos en análisis de muestras químicas, incluso estamos haciendo una media técnica que aún no ha culminado, entonces varía mucho el precio de 20.000 a 50.000 pesos. Ya consultando en las gráficas que nos brinda esta plataforma que se llama Computrabajo, miramos que podría tener un balance entre 38.000 pesos, que fue el valor que le pusimos a cada integrante del equipo. Fichas de seguridad. Con base al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos SGA de la Organización de Naciones Unidas, esta edición revisada por el 2015 al 2019, con la aplicación del territorio nacional, se les va a presentar las propiedades, particularidades y peligros de una manera breve de las fichas de seguridad del peróxido de hidrógeno y el sulfato de sodio. Peróxido de hidrógeno. Como principal uso, el ser un blanqueador para la elaboración de papel, teniendo en cuenta sus peligros como el ser un oxidante fuerte y también que al ser ingerido puede generar irritación en el sistema digestivo. Con este producto se debe llevar una buena higiene y utilizar en cantidades prudentes. Se debe almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos del calor. En caso de derrame se puede recuperar o diluirse en abundante agua. Sulfato de sodio. Como principal debemos tener en cuenta que al darle dicho uso al producto se debe llevar el debido protocolo, como el de tener guantes de seguridad, el traer la bata, etc. Con este producto se debe llevar y almacenar en lugares frescos, ventilados o en contenedores cerrados. Jerónimo nos va a complementar con el rombo de seguridad. Bueno, vemos dos rombos de seguridad, que es el del sulfato de sodio y luego el del peróxido de hidrógeno. Empezamos con el del sulfato de sodio. Vemos que hay 4 colores, que es el azul, el rojo, el amarillo y el blanco. Cuando vemos que en el color azul hay un 1, esto nos hace entender que es poco peligroso para la persona que lo está manipulando. Vemos que en el rojo hay un color 0. Esto nos indica que este químico no te va a generar quemadura ni de primero, ni de segundo, ni de tercer grado.
En el color amarillo vemos que hay un 0. Sus componentes son estables cuando entran en contacto con el fuego. Luego está el blanco, que no hay nada, entonces se podría decir que no entra en esta clasificación. Seguimos con el del peróxido de hidrógeno. Vemos que en el azul se encuentra el número 2. Esto no significa que, los materiales causan daño a largo plazo al operario, digamos si hay un contacto o algo así. Vemos que en el color rojo está el 0. Como ya les había dicho, no te va a generar ni quemadura ni de primero, ni de segundo, ni de tercer grado. En el amarillo vemos el número 3. Esto da por entender que tiene un gran riesgo cuando entra en contacto con el agua. Vemos que en el color blanco está el OXY. Esto nos da a entender que es un componente oxidante. Queda por destacar que sacamos estos parámetros bajo el sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos. Listo. Aquí a continuación podemos ver un cuadro comparativo entre lo que es la elaboración del papel en la industria y cómo se va a elaborar en nuestro proyecto. En la industria, para fabricar el papel, ellos utilizan células vírgenes o recicladas, las cuales mezclan con agua en un recipiente llamado pulper. Después de eso, esa mezcla la pasan a una máquina papelera, donde la mezcla de agua y las fibras se coloca sobre una banda conducida por rodillos, y después son sometidas a procesos de gravedad, vacío, presión y secado para retirar el agua que está mezclada con ella, para finalmente obtener una enorme hoja de papel que se enrolla en forma de bobina. En nuestro proyecto, como no contamos con el dinero para obtener estas máquinas, nosotros utilizaríamos métodos como los que anteriormente se explicaron, que es cortar el cogollo, calentarlo para obtener la celulosa, después moldearlo con un marco de madera y una rejilla de metal para obtener el papel. Listo. Estos son los tipos de blanqueamientos que son utilizados en la industria papelera. El blanqueamiento, el primer blanqueamiento es el cloro elemental, que fue el más utilizado en su tiempo, pero ya no, debido a que es demasiado tóxico. En 1990 se usaba en un 94.5% de pasta química blanqueada y en 2005 en un 10.5%. Después está el dióxido de cloro, que es el más utilizado hoy en día, que se utiliza mayoritariamente en un 84% de química a nivel mundial. Y por último, que es el menos utilizado, pero que es el menos tóxico y nocivo para la salud, es el que se utiliza el sin cloro, que es prácticamente hacer uso de agua oxigenada o hidrosulfito sódico, que no son químicos tóxicos ni nocivos. Entonces, al finalizar nuestro proyecto podemos concluir que con base a los componentes que se utilizan en el proyecto, que sería el peróxido de hidrógeno, es un oxidante fuerte y es altamente polar, que va a funcionar como desinfectante y blanqueador de este punto funcional, y va a tener un cambio de temperatura que puede variar, depende del objeto, y va a generar cambios tanto físicos como químicos. Luego tenemos el método más favorable de blanqueamiento para nuestro proyecto es el TCF. Ya les voy a comentar un poquito sobre eso, que requiere menos agua y menos costo energéticamente. Y aparte de eso, evita el uso de cloro. Entonces, como Juan Pablo les decía, está el tipo de blanqueamiento con las iniciales ESF, que quiere decir el papel libre de cloro elemental, y el otro que sería el TCF, que es un papel totalmente libre de cloro elemental.
Y como última conclusión, es que vamos a encontrar nuevas alternativas de crear productos importantes y de accesibilidad para promover la innovación en la comunidad. ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Jero, pasa la diapositiva, porfa. Listo, ahora sí. Ya. No, es que las diapositivas están lentas. Yo apenas vine a ver qué pasara. Bueno, el abstract. Through the Pineapple Text Project, making paper based on pineapple bud, we seek to create a product that shares the same qualities as normal paper, with the aim of changing the way paper is produced through the fibers found within the bud of pineapple. The research data collected during the development of the project lead us to a problem that is reflected in the community and industry, where these fibers play a fundamental role contributing to the reduction of tree felling, making use of accessible material for the production of this product. The high levels of cellulose that are stored in the pineapple bud making an ideal source of raw material for the production of paper. Not also contain the benefits of using a common waste like this, as well as providing a care environment. Entonces acá tenemos nuestro pendón que no es como en forma de infografía, sino que es de manera interactiva. Entonces acá podemos ver los docentes y asesores que estaría pendiente las boticos de ustedes. Acá tenemos la de Oswald y la de la profesora Jania. Luego nos dirigimos a la parte donde dice integrantes del equipo y vamos a ver una foto grupal y el nombre de cada uno. No lo voy a explicar de forma muy detallada los botones porque es lo que explicamos durante la exposición. Entonces tenemos la introducción, luego tenemos los objetivos, que incluye el objetivo general y los objetivos específicos. Luego vamos a ver las conclusiones y luego nos vamos a dirigir a la metodología. Que la metodología vamos a encontrar los diagramas de flujo que se explicaron anteriormente, los dos métodos. Y luego vamos a ver las referencias. Las referencias están tanto de la forma que citamos como la referenciación bibliográfica. Entonces nos encontramos con las dos, de donde sacamos la información y queda resaltar que la información que tenemos en el proyecto es de la plataforma Sena de la base de datos. Algunos artículos serán en inglés, entonces también hay ese tipo de información. Y la metodología podemos ver acá foticos que obtuvimos durante las prácticas, de la primera práctica que tuvimos y la última. Y en la parte podemos ver en las redes sociales tanto de muestras químicas como es el canal, tenemos el link del SENA, el de la institución educativa, y en la parte donde está nuestro logo iría el link de nuestra página web que está en proceso. Por acá tenemos las referencias, pero ya en forma de presentación. Y antes de agradecer, vamos a presentarles nuestra página web. Lili, no se le olvida pagarme la mazamorra. Yo no te pago. ¿Alguien me confirma si ya se está viendo? Sí, Luna. Sí. Bueno, esta es nuestra página web que la verdad en este momento está muy básica porque no hemos avanzado demasiado en ella. Tenemos lo principal más o menos, que es el título, que es nuestro Pineapple Text, elaboración de papel artesanal a partir del cogollo y la piña.
Aquí están los botones en donde las personas los cliquearán y verán prácticamente el avance del proceso del proyecto, que son las bitácoras, la descripción de general, los artículos de investigación y el proyecto final el resultado, el producto más que todo. Y aquí estamos con los integrantes, que serían Kelly Joana Restrepo, Juan Pablo Luna, Jerónimo Tobón y Juan Manuel Jiménez, y nuestros contactos. También tenemos un chat en donde las personas podrán entrar y hacer sus preguntas y contactarnos, y nosotros podremos hablar con ellos directamente. Bueno, muy bien, Y esa es muchachos. la página. Muchísimas gracias. Entonces, Daniel, comienza tú, por favor. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Espero todos estén pues muy bien, tanto ustedes como todas sus familias. Algo sí, pues por resaltar y felicitar, y que siempre lo he dicho, es el manejo de las TICs por parte de ustedes. Eso me deja asombrado, me deja muy contento por la manera en las presentaciones, son muy bonitas. Esto es que página web, todo eso, eso es demasiado chévere, y pues realmente felicitaciones por esto. Y listo, he visto avances en el proyecto, he visto que han tomado, por ejemplo, por decirlo así, unas recomendaciones que se habían dado y pues se han cambiado. Aún así, pues yo tengo una serie de recomendaciones, pero no sé qué tanto se pueda cambiar. Bueno, lo primero que les voy a decir es, devolviéndome de atrás hacia adelante, que no se me olvide, esas referencias que tienen en el pendón interactivo que ustedes llaman, muchachos, no coloquen las citas. Una cita es una cita, una referencia es una referencia. Referencias bibliográficas, utilícenlas como están, tal cual en la última presentación. Copien esas y péguenlas tal cual, porque es muy diferente una cita referencial, que es en un trabajo escrito como tal, o en unas cifras como ustedes lo habían mostrado anteriormente cuando hablaron del señor del IDEAM, perfecto, pero las citas son las citas y las referencias bibliográficas son las referencias bibliográficas. Eso de entrada, para que no se me olvide. Ahora bien, yo quisiera que pusieran la presentación y empezáramos a hablar de esto, ¿cierto? Ustedes hablan de un planteamiento del problema, hablan de que, pues yo veo que, por ejemplo, ya el nombre está en cuanto a elaboración de un papel, elaboración de papel a partir de las fibras extraídas del cogollo de la piña. Listo. Eso ya lo tenemos. Ese es el título, elaboración de papel artesanal. Ah, bueno, listo. Continuemos. Entonces, ahí está bien, ¿sí? Que yo lo que veo es que el plus, o lo que yo entiendo, el plus de su proyecto, es que en la elaboración del papel no van a utilizar unos agentes que pues, normalmente se dicen son más tóxicos, los otros pueden ser menos tóxicos, y ahí es donde pues quiero como enlazar con el profe Luis. Ojo, ustedes hablan de que la lignina era el componente del papel, y según tengo yo entendido, no sé si el profe Luis me corrige, y de una vez pues para dejar esto claro, la lignina antes ustedes la tienen que remover para poder extraer la celulosa. Es de la celulosa que queda el papel, no de la lignina. La lignina viene a ser como que ese antagonista en este caso, que es pues el recubrimiento que tiene el cogollo de la piña, que hay que removerlo. Por eso hay que hacer un proceso de remoción, que muchas veces ustedes están hablando ahí de que se podía hacer mediante un método enzimático, pero también por eso se utiliza NaOH para deslignificar. Lo que pasa es que quedan residuos pues altamente alcalinos, a no ser de que se neutralice, y cuando se neutraliza pues va a quedar ahí una serie de residuos, de agentes residuales, que pues se pueden hablar más profundamente de estos. Pero la lignina no creo que sea el componente del papel de ustedes, o no sé si estoy equivocado como tal, profe Luis, pero bueno, ¿sí? No, está bien, Daniel, sí, eso hay que aclarárselo porque es que el componente principal del papel es la celulosa como tal, y por eso es que se remueve la lignina. Eso es un proceso muy similar, inclusive muy similar a cuando se saca, digamos, el fique, que hay que remover todo eso y se necesita pues un medio alcalino. Pueden haber otros métodos, inclusive ustedes acá pueden haber encontrado un A método, pues buscar. un método físico, ¿cierto? Lo que pasa es que quedan las fibras como tal. Por eso es que, por ejemplo, en el método del fique, pues lo que más hacen es ese método que es como dándole golpes, profe, a eso, y lo dejan colgando, y lo dejan a escorrentía de agua. Y esa agua va golpeando eso y va removiendo la lignina tarde que temprano, ¿cierto? Pero, ¿qué necesitan ahí? La fibra. Ustedes lo que necesitan es como una pasta. Entonces, sí o sí, la pasta les queda a ustedes más fácil removiendo la lignina, y que quede como ese proceso de la pasta como tal. Pero bueno,
a lo que voy es, vámonos a los objetivos. Bueno, la introducción está bien. Ustedes hablaban de la pregunta, ¿cómo podemos emplear fibras de cogollo de piña ricas en celulosa para la elaboración de un papel artesanal, suministrando factores favorables a los de la industria para beneficiar a la comunidad? Perfecto. Bueno, hay una pregunta que no conduce a una respuesta dicotómica, que puede resumir el propósito de la investigación y que pues normalmente yo la colocaría después del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque es que la pregunta problematizadora sintetiza la problemática. Entonces yo hablo de la problemática, ¿cierto?, directamente, donde hablo de que se talan muchos árboles, de que el señor del IDEAN había comentado de que esos árboles normalmente son de 1 tonelada al año para fabricar papel. Eso es una cifra de un planteamiento del problema, porque eso es algo grande, eso es algo grave. Entonces yo la pregunta la correría para después del planteamiento. Sigan, por favor. Las palabras claves, listo, ahí donde dijeron lo de la lignina, y eso fue lo que yo les digo. Bueno, en el planteamiento del problema ustedes hablan de que el 65% de la comunidad educativa consume entre 10 y una y 10 hojas de papel, las cuales son construidas de una materia prima talada por parte de algunas. Yo acá colocaría como tal esa cifra de que, según estudios del IDEAN, se talan más de 1 tonelada al año de árboles para fabricar papel. Yo colocaría eso ahí porque es una cifra impactante. Es una cifra que uno dice, ay Dios, tantos árboles se talan para construir papel. Wow, ¿cierto? Se utilizan unos químicos muy nocivos para la construcción, ¿sí?, como son el hidróxido de sodio e hipoclorito, que son agentes degradadores y blanqueadores. ¿Degradadores de qué? De la lignina. ¿Y blanqueadores de qué? Pues obviamente toda esa celulosa y esos compuestos que ustedes tienen. El 50% de la comunidad se encuentra medianamente informada sobre la tala de árboles. Entonces, mire que ese datico que ustedes tienen por ahí en la justificación me ayudaría más acá, porque ustedes van a decir, vea, es que se talan 1 tonelada de árboles al año para fabricar papel. Eso es un problema grave, eso es una cifra interesante, y es de un estudio como tal, porque si ustedes dicen que en el 2019 es una cifra reciente. Entonces yo la colocaría ahí. Y después de esto, al demostrar yo que hay unas problemáticas, que hay unos problemas, entonces que normalmente se generan problemáticas, que es una contaminación ambiental y es un acabado forestal, por decirlo así, pues entonces ustedes plantean la pregunta, ¿será que es posible a través de un residuo agroindustrial, cómo se puede aprovechar un residuo agroindustrial con alto contenido de celulosa en la generación de un papel que beneficie a la comunidad? Entonces, yo ahí tiraría la pregunta problematizadora después del planteamiento del problema. Continúen. El objetivo, entonces, veo que cambiaron los objetivos, sí, pero aún así, recuerden, o sea, los objetivos son los protagonistas, sobre todo esos objetivos específicos que uno a veces desestima y uno dice, no, es que el objetivo general es el más importante. No, los objetivos específicos son esos peoncitos y esos protagonistas que gracias a ellos es que yo alcanzo el objetivo general. Fabricación de papel artesanal a partir de la extracción de fibras almacenadas en el cogollo de piña. Para eso ustedes van a analizar las características y la composición del cogollo de la piña como desecho orgánico. Listo. Entonces ahí ustedes van a definir qué cantidad de celulosa puede llegar a tener un cogollo de piña, cómo se puede utilizar, etcétera. Eso me sirve a mí para saber qué componente de materia prima tengo. Ahí ya me meto yo en la cabeza qué necesito yo o qué voy a obtener como producto y resultado de ese objetivo. El segundo, identificar las funciones que cumple el peróxido de hidrógeno y sulfato de sodio para el procedimiento de la elaboración del papel. Listo. Mire que ustedes tienen fabricación del papel, pero en ningún momento identifican los métodos y los parámetros establecidos para fabricar ese papel. Yo ese segundo objetivo lo cambiaría como por eso, establecer los parámetros óptimos de la elaboración del papel utilizando, ¿sí?, componentes o compuestos de blanqueo y deslignificación amigables con el medio ambiente o menos tóxicos. Y ya después adelante van a explicar que esos dos van a ser el peróxido de hidrógeno y el sulfato de sodio. Y ustedes van a decir, es que el peróxido de hidrógeno prácticamente se descompone en agua y el sulfato de sodio no es tan peligroso como el NaOH. Ahora bien, yo quisiera ver ahorita cuando lleguemos allí al diagrama de flujo para que utilicen el sulfato de sodio, que no, la verdad ahí me perdí, pero tal vez lo dijeron, pero de pronto fue que me desconcentré. Y después dicen examinar parámetros de calidad del papel artesanal. Listo. ¿Cuáles son esos parámetros? Faltan, no sé si ustedes hablaron, bueno,
cuando se termine de hacer el papel, las pruebas de calidad que se le van a hacer a ese papel, teóricamente, están establecidas en estas. Y ustedes pueden decir entonces que es una norma NTC de medición de papel, cosas como esta, porque es que recuerden, cada objetivo específico tiene que irse recorrido en un desarrollo metodológico. Entonces, como hay un desarrollo metodológico del objetivo 1, ustedes saben qué características tiene el papel ya. Entonces, tienen toda la caracterización de la materia prima. Como ustedes conocen en el objetivo número 2, cómo está, y ahí se enlaza como tal eso al diagrama de flujo que ustedes tienen allá. Establecer bien los parámetros de síntesis del papel utilizando compuestos menos tóxicos, pues, ¿cierto? Que es lo que ustedes quieren, que es el plus agregado de su proyecto, que me parece muy interesante y que me parece genial. Pero eso hace parte de la elaboración del papel, que es importante saber esos parámetros para llegar a la fabricación. Y después examinar, listo. Yo le colocaría evaluar parámetros de calidad, más que examinar, ¿sí? Recuerden que los verbos ahí son importantes en cuanto al grado de compromiso y como para llegar a una secuencia lógica. Más de examinar, evaluar. Ustedes van a decir, profe, lo mismo. Sí, pero uno lo examina a un médico, ¿cierto? O pues yo le colocaría más fácil evaluar porque uno evalúa normalmente las características de algo, de un compuesto. Y cuando ustedes normalmente desde la parte química van a hablar, hey, ya evaluaste esto, no ya lo examinaste, ¿sí? Entonces, sí, ustedes pueden jugar con eso y como les digo, ya es como que con base en la experiencia que yo identifico esos verbos de mayor grado de compromiso de menor. Pero mire que los tres objetivos, bueno, simplemente el segundo lo modificaría como les dije, si tienden a cumplir el objetivo general. Continuemos a la otra diapositiva. Listo, justificación. Entonces ustedes están hablando de que en la justificación es que tienen harta materia prima para trabajar, listo. Desde un componente ambiental también van a tener justificaciones. El impacto como tal, sí, va a ser entonces, esta cifra la pueden tirar para allá. Y el impacto ambiental no colocan acá la cifra, sino que dicen que obviamente al buscar alternativas amigables, pues, o a buscar alternativas de construcción de papel, pues mitigarán un poco la tala de árboles, aunque sabemos que la tala de árboles también se utiliza para otros usos en la industria, pero pueden llegar a disminuir un poco esto. Y obviamente reforzarán lo que ya otras industrias como el papel a partir de la caña de azúcar o el bagazo de la caña, pues viene aportando. Pero entonces sí hay un impacto ambiental, no le estoy diciendo que lo quite, le estoy diciendo quite las cifras y esas cifras tírelas para el planteamiento del problema, y acá habla de que el medio ambiente se va a ver beneficiado al disminuir como tal esa tala. De resto veo eso bien, sigamos. Entonces ustedes acá hablaban de la parte teórica, ¿sí? Y ya empezaban a hablar entonces de la composición del cogollo de la piña, ¿cierto? Entonces sería bueno que eso, que cuando no veían, cuando él estaba hablando yo no veía la composición. Entonces eso es lo que quiero, o una tablita, o tiene que estar muy al presto de que cuando él esté manejando esto, ustedes lleguen a ese punto. No sé si fue porque el internet estaba lento y demás, pero no los veía. Y yo, bueno, este estaba hablando de esto, pero ¿dónde están los resultados? Y ya que ustedes se acercan al puntico, ahora sí los veo. Listo. Sigan, porfa. Entonces van a hablar de los componentes, de la celulosa, del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Del sulfato de sodio. Listo. Entonces ahí hablan de todo esto. Continúen. Ahí lo veo bien. Todo esto es como un marco referencial. Sería muy bueno que en la introducción a esto, a marco referencial y metodología cuando sigue la metodología. Lignina, celulosa, sulfato de sodio, peróxido de hidrógeno. Aquí, muchachos, sería muy chévere que le coloquen los subíndices a eso. Pues no sé si estoy siendo muy psicorrígido, pero uno sabe que H2O2, ¿cierto? Entonces, no, el subíndice del 2 abajito y el 2 abajito, como para que quede pues más al estilo químico como tal. Eso es como una recomendación que les doy. Pero sí, sigamos. Va bien. Entonces aquí hablan de la historia del papel, perfecto, todo eso es componente teórico, eso perfecto. Como les digo, en cuanto al manejo de TICs, no, yo quedo súper sorprendido, o sea, ustedes me dan sopa y seco, pues muy rico saber hacer todo eso, sigan por favor. Listo, entonces acá colocan metodología. Entonces es más fácil en la metodología, ustedes sabrán, bueno, los componentes de la célula, del papel, o entonces se traen eso del cogollo de la piña al principio acá. O sea, toda la teoría
que está atrás está bien. Y más fácil se traen el cogollo de la piña, en donde dicen cuánto tiene de celulosa y demás, ahí. Y dice, vean, el primer objetivo que es examinar los componentes físicos y químicos del cogollo, y entonces dan el resumen de eso ahí, de que teórica, y entonces más bien les recomendaría una tablita con las fuentes, donde en las fuentes se digan todo lo que hay allí. Ahora sí, quiero ver la obtención de la celulosa, a ver para qué sirve eso. No, la anterior. Entonces recuerden, la metodología yo la iniciaría con la diapositiva del cogollo. O sea, dejaría todo lo teórico que está atrás y la de la coronita donde está todo, empiezan con ahí la metodología, donde ustedes dicen, vea, estos son los componentes químicos del residuo agroindustrial del cogollo, según estas fuentes. Listo, ahora sí. Primeramente, no, así. Profe, o sea que, profe Luis, o sea que el sulfato de sodio va a ser el componente de deslignificación. Profe Luis, ¿sí está? O yo fue que se me cayó esta llamada y no. ¿Sí me escuchan? No, lo que pasa es que no vi, estaba todo pequeñito. Ellos Sí. están diciendo que se vuelvan a la diapositiva donde dicen química y función de los componentes. Yo quiero que yo aquí les tengo esa pregunta, yo quiero que me digan qué función cumple el sulfato de sodio según lo que ustedes investigaron. Porque para obtener la celulosa del cogollo hay que tratarlo, pues hay que adecuarlo, hay que quitarle la lignina. Aquí no veo bien. Primeramente se corta el cogollo, pues nos pueden exponer eso ahí, esa partecita. Sí, nosotros utilizaríamos el sulfato porque es un químico muy utilizado en la elaboración de papel en la industria. También que ayuda para, ¿cómo es que se dice? Ya se me fue la palabra. No, es que la pregunta concreta es ¿qué función cumple el sulfato de sodio en el proceso? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno blanquea, listo. El Sí, sulfato de pero sodio, es que se me fue la palabra. Ustedes en la diapositiva anterior tienen química y función de los componentes. Podríamos mirar eso otra vez, porque es que aquí hay algo raro. Pues ya les voy a decir, o sea, el cogollo como tal hay que quitarle la lignina para obtener la celulosa. Entonces lo que yo quiero ver es cómo le quitan la lignina. No, ahí está la química de los componentes. Ahí tienen el sulfato de sodio, pero es la función, porque mire que ustedes tienen por allá también que, a ver, pues ustedes deben decir qué función cumple cada sustancia química en el proceso y en qué momento entra a actuar. Eso es muy importante porque es donde ustedes están mostrando que conocen de química, utilizan productos químicos, etcétera, etcétera. Entonces fue lo que yo no veo tampoco. Pues el sulfato de sodio en sí, ¿qué función cumple ahí? Porque es que para quitar lignina uno se utiliza son medios muy alcalinos. Pero yo no sé si este también sirva para eso, o no sé, cuando ustedes consultaron sulfato de sodio, qué función les cumple ahí. Eso sí lo deben tener muy claro. Ya. El sulfato de sodio es que se utiliza como un desecante en el laboratorio de la industria química. Lo que pasa es que el sulfato de sodio sí es un agente porque absorbe, se hidrata mucho y se utiliza como un agente de secado para secar. Inclusive es ampliamente usado en los detergentes en polvo, precisamente ¿por qué? Porque se hidrata, entonces es un agente que seca, como usted dice.
Pero en el proceso en sí, ahí, ¿qué función cumple? ¿O es para ayudar a secar? O Fino, díganos cómo... Qué pena interrumpirle, don Luis Eduardo. No que no había podido hablar porque pues la verdad en ese momento no puedo hablar, pero el sulfato de sodio es un protector para pues el papel, además de que lo protege tanto que hace que el peróxido no dañe el papel como un oxidante fuerte. O sea, no, impide más bien que se oxide. Eso. Entonces, ahí lo que pasa, lo que falta es el proceso de deslignificación. Yo creía que de pronto el sulfato ayuda a deslignificar, pero Pues yo, entonces no. hasta el momento, yo no tengo conocimiento de que el sulfato sirva para eso. Como agente de secante que él dijo, eso sí es verdad, porque es inclusive, por eso es que se usa tantísimo, tantísimo los jabones en polvo que tienen hasta un 60% de sulfato de sodio. Para alcalinizar, digamos, una solución tampoco se utiliza, porque no, generalmente, desde el punto de vista teórico, inclusive, el sulfato de sodio produce soluciones neutras por provenir el catión y el anión de una base fuerte y un ácido fuerte. Entonces, toda esa teoría que hay sobre hidrólisis aquí no se cumple. Entonces, eso hay que mirarlo bien ahí. Pero si no veo, yo tampoco veo el proceso, porque hay que quitar la lignina. Y después de quitar la lignina, también no veo el proceso del blanqueo, porque hay que mostrar cómo se va a elaborar el proceso de blanqueo. Yo alcancé a ver que llegaron por allá inclusive hasta el moldeado, entonces fue lo que no estoy viendo. De todas maneras, sigan ahí para mirar qué falta para que agreguemos todo eso. Listo, entonces, ¿qué falta ahí? El proceso de deslignificación, o sea, el cogollo se tiene que cortar en pequeñas partes, listo, pero hay que remover esa lignina, o a no ser de que ustedes demuestren que la lignina y la celulosa, ambas les va a servir para hacer el proceso del papel, pero de todas maneras eso es muy rígido, o sea, sí o sí hay que volver es una pasta. La mejor forma de quitar es de volver es una pasta es deslignificando porque eso es muy fuerte, es que es un polímero muy fuerte, es un biopolímero muy fuerte la lignina. ¿Sí? Por eso es que protege este tipo de fibras. Aunque Entonces, Daniel, discúlpame, aunque, bueno, sé, eso es lo que hay que aclarar bien, porque donde se puede elaborar la pasta o el molde o sacar el papel con la lignina ahí incluida, pues no, pues ya habría que mirar, porque pues daría, digamos, pues me imagino, un papel muy fino y me ahorraría todo ese proceso de linificación, pero hay que, no sé, pues no sé si estaba planteado eso ahí, porque eso no ocurre, pues, eso no lo han hecho. Que de pronto se tenga como hipótesis fundamentado en algo o que quieran investigar y construir conocimiento de si funciona, es otro cuento, ¿cierto? Pero de lo contrario, no. Y ya al entrar a blanquear, ¿cómo va a ser? Porque mire que el cogollo es verde y vamos a sacar un papel blanco. Entonces, ahí ya viene el otro proceso de blanqueo, cómo se va a ejecutar. pero entonces ahí es donde yo digo, tienen que tener claro la química de esos componentes exacto para que se va a utilizar. Entonces, más bien decir, vea, el primer proceso es de lignificación, para eso se va a utilizar estos y estos y estos componentes. El segundo proceso es de blanqueos, para eso se va a utilizar estos y estos componentes. Entonces, ¿qué va a hacer el peróxido para ustedes? ¿Va a ser el proceso del cloro? Ah, bueno, entonces él va a ser el agente blanqueador, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer el sulfato entonces? Va a ser el proceso de deslinificación, por decirlo así. Entonces es este, pero si no, entonces tienen que dejar claro cómo van a deslinificar o cómo van a convertir en pasta ese cogollo y esa celulosa a la vez. Lo que pasa es que pues es difícil, como yo les digo, separar los dos porque uno elimina uno para elegir el otro. O hace el proceso de deslinificación e inclusive recoge la lignina, porque muchas veces han estudiado la lignina, pero recogen la lignina una vez separada del cogollo, pero no sé si hay un proceso que vuelva pasta los dos y que queden allí, que era lo que dijo el profesor, podemos investigar eso. Pero ojo, ojo con eso, entonces exacto, mire que el segundo objetivo, más que el segundo objetivo era determinar o establecer el correcto procesamiento del papel de cogollo de piña, utilizando entonces compuestos menos tóxicos, pero entonces usted lo que tenían que decir, bueno, ¿para qué se utiliza el NaOH? Listo, el NaOH se utiliza para lignificar. Busquemos un proceso de deslignificación mucho menos agresivo,
y ahí lo reemplazamos. Ah, ¿y para qué se utiliza entonces el cloro? Ah, para blanquear. Ah, bueno, entonces vamos a utilizar el peróxido como un cambio. ¿Cierto? Entonces ahí era donde yo les decía, por eso es que el objetivo es más fácil establecer los parámetros para elaborar el papel utilizando componentes menos tóxicos para su elaboración. Listo. Eso lo tengo claro. Pero mire que eso es lo que falta ahí. Ya después la parte de cómo se hace el papel, que con la pasta, con todo eso, está muy chévere. Pero esta parte es la que me falta y era lo que yo les iba a decir. Quería ver para qué era el sulfato de sodio, porque había que eliminar la lignina. O si ustedes van a hacer papel con lignina y celulosa, entonces dejen claro acá cuál es el proceso de volver pasta conjunta de estos dos componentes importantes. Eso es lo único que faltaría allí. Y ya después faltaría el proceso de evaluación. Entonces, mire que falta una metodología y es que ustedes vayan a las normas NTC o averigüen qué normalmente se le mide a los papeles. Bueno, el tipo de papel para escribir, ¿qué pruebas les hacen? Ah, no sé, unas pruebas, es que la verdad no sé, pero tendríamos que investigar y eso es fácil. Busque qué pruebas de calidad o pruebas de valoración se le hacen al papel elaborado. Ahí las van a encontrar. Las describen, hacen un mismo diagrama de flujo de esto, de cuáles serían, y ya, y ahí quedaría lista toda la metodología. Pero ojo con esta parte, porque la parte más interesante de esto es eso, o sea, cómo van a hacer el papel y qué funciones va a tener, ¿cierto? O sea, el papel se va a realizar a partir de esta metodología, ¿sí? Reemplazando estos compuestos por estos y así en diagrama de flujo, pero teniendo en cuenta muy bien en claro cada uno de los métodos o de los pasos. Proceso de lignificación mediante este método, proceso de blanqueo mediante este método, y ahí ya queda todo perfecto. Entonces cuadren esto. Continuemos y ya el profe ahorita les da más recomendación sobre esta parte química que pues el profe tiene mucha más experiencia que yo. Este moldeado ya, como les digo, faltan, entonces yo cómo haría la metodología. Traería la piña, el cogollo de la piña que está al principio de la fase teórica, lo traería para acá al principio y ya después realizaría la parte de fabricación del papel. Mire que ya van los dos objetivos y el tercero, la evaluación. Falta mirar a ver cómo se evalúa ese papel porque es que ustedes lo están prometiendo ahí, en sus objetivos. Continúen, por favor. Listo. Acá en la solución, no sé, tú hablas de algo como óptimo, algo así. No, simplemente es los gramos necesarios para hacer una solución de 0.35 litros o 350 mililitros de sulfato de sodio al 0.5 molar. Entonces, listo. El peso molecular es de 142 gramos por mol. Moles es igual a, cuando estamos hablando de molaridad, es igual a mol por litro de solución, ¿cierto? Entonces ya hagan todo esto, pero expliquen bien o sea, que lo necesario para hacer la solución se tienen que coger 24.9 gramos de sulfato de sodio y pues llevarlo a 350 mililitros de agua para hacer la solución requerida que está indicando ahí. Continúen, ya el profe les puede indicar más de esto. Listo, entonces acá hablan de las enzimas. Entonces ahí es donde yo digo, cuando hablan del proceso de despolimerización es deslignificar. Entonces ahí es donde yo digo, ¿será que ustedes de pronto vieron y será entonces que pues como esto es a manera teórica, será que esas enzimas nos ayudan a deslignificar y eso sería un proceso menos contaminante? Averigüen eso. Y entonces ya otro componente químico fuera de los otros que tienen son las enzimas. Y decir, no es que ya hay enzimas que reemplazan el proceso de deslignificación mediante NaOH o alcalino y esas enzimas lo que hacen es despolimerizar la lignina. Averigüen eso, que ahí estaría la solución de lo que el profesor les está pidiendo. Si existen esas enzimas, yo sé que existen enzimas lignolíticas como peroxidasas y lacasas, porque yo las he estudiado y he trabajado con hongos de podredumbre blanca para remover contaminantes y ellos producen estas enzimas. Lo que no sé es, y estas enzimas normalmente pues son capaces de remover la lignina. Son esas enzimas las que tienen los hongos de podredumbre blanca que cuando ustedes ven un tronco es muy firme, pégale uno con un palo, pero ustedes han visto palos que son llenos como de unos honguitos blancos
blanquitos y ustedes lo van a partir y eso se parte como si fueran lápiz. Pss, todo fácil. Es porque ya despolimerizaron todo eso. La lignina fue consumida mediante estos hongos. Y es por la producción de estas enzimas, peroxidasas y lacasas. Entonces, ojo, ahí de pronto puede estar la clave para realizar el proceso de deslignificación, pero no lo aseguro. Simplemente es una teoría que yo tengo, ¿sí? Y no sé si sea cierta, empezando por eso. Pero investiguen, sino que cuando yo vi esto, aproveché yo, me recordó eso. Y yo, sí, ¿será que entonces si se tienen esas enzimas, se pueden degradar? Entonces, pero ahí lo que pasa es que estamos hablando de enzimas que harían más costoso el tratamiento y harían más costoso la fabricación del papel en la parte de los del presupuesto. Oye, en la parte de impacto económico, porque ya después uno analizaría una relación beneficio-costo, porque cuando se estudian esos impactos hay que llegar hasta allá. Pero sí es importantísimo mirar es cómo se quita la lignina. Yo también estoy pensando que puede ser esa enzima. Pues puede ser, o porque pues cuando hablan acá de enzimas lignolíticas, peroxidasa y lacasa, porque inclusive la peroxidasa se utiliza también es para, después del proceso de blanqueo, eliminar todo el peróxido residual que se queda ahí, pues ya sigue deteriorando la fibra, el papel como tal, porque eso es muy similar a lo que se hace con el blanqueo de las fibras de algodón. Hay que mirar esa parte muy bien, la función que tiene ahí o si se puede hacer con eso. Pero bien, o sea, esta parte nos da una idea de pronto para buscar un método de deslignificación donde no se utilice el NaOH, porque es que para eso, por eso ustedes decían desde allá, vamos a liberarnos de estos contaminantes tan grandes, el NaOH y el peróxido. Entonces hay que buscar el NaOH para qué se utiliza y y el cloro para qué se utiliza. Los vamos a reemplazar por estos y ahí estarían muy bien. Perfecto, continuemos. Sí, tal vez sí fuimos claros en esto, Kelly y los demás muchachos. Sí, muchas Listo. gracias. Eso ahí está Sí, muy bien. señor. Eso ahí está bien, perfecto, la encuesta. Aquí, ojo, los totales, otra cosa, ¿sí? Los insumos, otro, el precio es 38.013 pesos la hora, la media hora, el día, ¿sí? Un solo día van a trabajar o van a trabajar 5 días, ¿cierto? Cosas como estas, o cuántos se gastaron ustedes. O sea, ustedes, por ejemplo, yo le doy 38.000, ustedes llevan trabajando en esto 5 meses, ustedes 6 meses llevan más o menos. ¿Ustedes quedarían contentos con 38.000 pesos que yo les dé? No, nosotros consultando es la hora. La hora. Ah, no, ustedes cobran mucho. Yo les cobro más barato, 20.000. Sí. La hora 38.000, ay Dios, listo. Pero bueno, averigüen bien esto para que sumen y acá entonces si se parte de la parte de las enzimas, esa enzima tendría un costo. Y ahí se elevaría un poco la elaboración del papel en cuanto a costo. Sí, pero beneficio, el costo-beneficio se podría evaluar. Pero Sí, miren esto, listo. Muchachos, otra recomendación y ya para finalizar, porque me extendí mucho, es ojo con esos cuadros de los pictogramas. Esos no son los actualizados del sistema globalmente armonizado. Esos son antes del sistema globalmente armonizado. Ya hoy en día, entonces, para determinar esos pictogramas, si quieren las pasan, son unos pictogramas ya directamente que digan que es corrosivo, que es mutagénico, que es oxidante o que simplemente tiene un símbolo de alarma que significa, bueno, no es tan peligroso, pero tienes que tener cuidado de pronto al contacto con la piel o a la inhalación. Entonces miren bien cuáles son los pictogramas actuales del sistema globalmente armonizado. Estos tal vez eran los de antes e inclusive estamos hablando de los de transporte más que todo como el NFPA. Entonces ahí es importante que revisen esto. ¿Qué más, profe? Continúen, yo veo muchachos a ver qué era eso, lo que yo les decía. Ojo con esos pictogramas que puede que ya no sean. Sigamos. No, de resto está todo muy bien. Como les dije anteriormente, entonces ustedes van a utilizar, en vez de NaOH y cloro, sulfato de sodio y peróxido de sodio.
peróxido de hidrógeno. O es peróxido de sodio, no, peróxido de hidrógeno, ¿cierto? De hidrógeno. Ahí dice, y el peróxido de sodio, entonces hay un error ahí. ¿Dónde? Los cuales son el sulfato de sodio y peróxido de sodio. Pueden volver a... bueno, yo ya sé que dice... Ahí está. El peróxido de sodio, fíjate, hay un error. Dice peróxido de sodio. Entonces, otra cosa, por ahí mencionaron que es que el hidrosulfito era algo bueno, no sé por qué lo mencionaron. Yo Cuando tampoco, hablaban del cloro, bueno, de los que no tenían cloro, listo, nada más mencionan el peróxido y ya. Pero ojo, el hidrosulfito de sodio no es nada poco tóxico, es un agente reductor muy contaminante. Entonces, ese peróxido no puede estar allí. Eso es desde el conocimiento que yo tengo, pues, porque se hace como un agente reductor para reducir las moléculas del índigo para teñir el hilo como tal. Y no es bueno, y fuera de eso huele horrible. Es más, eso se puede hasta incendiar. Es tan peligroso ese hidrosulfito de sodio que usted le echa agua y eso se prende. Entonces, ya, esas son como las recomendaciones. Veo todo muy bien, muchachos. Y mire que ya nada más les dije acomoden las cosas de esta manera, pero falta la parte de la metodología de esas dos y terminar de cuadrar ese objetivo. Son solamente 3 recomendaciones a corregir. Lo otro es a cambiar de lugar y demás. Y el resto, pues lo veo bien. Lo de las referencias y demás. Esas son como que las recomendaciones que tengo, profe Oswald. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Excelente, excelente, excelente. Sí, la parte química es lo que de pronto está muy flojito acá. Bueno, Daniel, mi Dios lo pague. Don Luis, ¿les quieres decir algo más a los muchachos? No, yo sí tengo mucho que decirles, pues, porque es que sí. Bueno, aprovecha entonces. Yo me voy a enfocar, voy a enfatizar mucho en el segundo objetivo y los procesos que les dijo Daniel ahí. Pues que falta toda la metodología, mejor dicho, donde el centro, digamos, el centro esencial, porque a mí me parece excelente el proyecto. Me parece excelente pues que se utilice, digamos, este cogollo de piña como materia prima, como otra alternativa de materia prima para elaborar papel, así como cuando empezaron a hacerlo con el bagazo de caña. Entonces ahí hay un proyecto muy interesante por ese lado. Lo otro es que con respecto a lo que hablan de la tala de árboles, pues ya se les había dicho que la tala de árboles tan enorme que hay a nivel, digamos, mundial, no es tanto por la elaboración de papel, era más bien por ganadería u otras actividades, porque inclusive se habló de que las industrias papeleras pues manejan agroindustrias y grandes cultivos de madera que los van teniendo por secciones donde van saliendo uno, va entrando otro, va saliendo para fabricar papel. Entonces el problema ahí, pero sí está muy, muy interesante y puede llamar mucho la atención el que se busque otra alternativa en el cogollo de piña como materia prima para la elaboración del papel. Pero en el objetivo 2, el proceso, es que ahí es donde yo quiero que eso se quede muy, pues que quedara como muy bien organizado, muy bien estructurada esa metodología de cómo se va a obtener en sí el papel. O sea, desde la adecuación de la materia prima, o sea, lo que ellos dicen ahí, cogemos el cogollo, lo tratamos de esta manera. Luego mirar el proceso de lignificación, si va a estar con lignina o sin lignina. Luego, la otra metodología no la vi, el proceso de blanqueo como tal. O sea, hay que explicar cómo se haría el proceso de blanqueo, porque ellos faltaron para dar luego que cogemos al moldeado, por ejemplo. Eso fue lo que alcancé a escuchar ahí. Entonces, eso debe quedar muy claro. Aquí hay una cosa que yo les quisiera preguntar. Bueno, ¿cómo van a blanquear la celulosa para obtener el papel? O sea, porque eso hay que decir, se coge digamos, después del tratamiento, se le quitó la lignina, o se toma de esta y esta manera, se adiciona tanto peróxido, y esa metodología, eso hay que mostrarlo. Entonces yo pregunto, no les voy a preguntar, sino que de una vez les voy a decir, cuando uno va a blanquear, mi pregunta es, ¿el peróxido como tal sí me va a blanquear ahí? Pues, ¿cómo lo van a adicionar al medio, al proceso para que nos blanquee? ¿Cómo? Porque es que resulta que
El peróxido solo, mire que ahí dijeron, el peróxido solo no se descompone, no blanquea así tan fácil tampoco, ahí hay que activarlo. Pues esos procesos están, ya esa química está consultada, se ha estudiado mucho, se ha verificado en los procesos de blanqueo con peróxido. El peróxido necesita una activación en un medio alcalino. Ese medio alcalino es el que le da la soda cáustica y por eso es que se utiliza soda simultáneamente con peróxido para poderlo activar, porque es que ahí se forma un ion que se llama se forma un ion, pues la reacción no es peróxido y se descompone en agua y oxígeno. Donde se descomponga el peróxido en agua y oxígeno no hace absolutamente nada. El agua queda ahí, el oxígeno es un gas y se evapora. Un fuerte endosante al otro grupo porque también iban a hacer unos procesos de blanqueo con peróxido. Allá buscamos era activar el peróxido con el óxido de calcio, pues me hablo del proyecto de la cáscara de huevo. Entonces, ¿qué pasa? Que el peróxido hay que activarlo y está la reacción química. Por eso le dije a Kelly esta semana, vea, a mí me van a disculpar porque es que yo no sé qué pasó, Oswald, si fue que usted no me dijo, a mí se me olvidó, pero yo hoy no me acordaba de esta reunión. Y yo estaba todo tranquilo ahí, pero yo le había dicho a Kelly desde ayer que yo estaba pendiente de ese mecanismo de blanqueo. Y dentro de ese mecanismo de blanqueo hay que plantear y escribir toda esa metodología que falta de cómo se lleva a cabo el blanqueo. Entonces se forma un ion que se llama el ion peroxidrilo. El ion peroxidrilo es el que es el agente oxidante fuerte y ese es el que blanquea la celulosa. Entonces se utiliza en papel y se utiliza también en ¿qué? Se utiliza en textiles, ¿cierto? En fibras de algodón. Entonces ese procedimiento Don Luis se fue, Don Luis se fue. Don Luis, se le está yendo el sonido, está entrecortado. Pues, ¿cómo voy yo o qué hipótesis voy planteando de que simplemente el peróxido me va a blanquear? Pues no sé, eso hay que mirarlo, porque el sulfato de sodio como tal no va a activar el peróxido, porque se necesita un medio alcalino y el sulfato en solución acuosa produce soluciones neutras. Ese no se hidroliza. Entonces, esa parte es la que hay que mirar muy bien y hay que ajustar, porque el proyecto de por sí está muy, muy interesante. Pero aquí no está claro, pues no está, mejor dicho, el proceso de blanqueo, cómo se va a llevar a cabo, porque ya les dije pues la razón. Entonces, digamos, yo me centraría mucho ahí. Ya yo, pues, aquí estoy tomando nota porque la idea es explicarles bien cómo se da el proceso de blanqueo como tal, para que lo puedan explicar, porque vuelvo y les digo, muy interesante que se plantee bien esa alternativa de otra materia prima para obtener papel. Entonces yo me quedo, digamos, ahí. Ya lo que es lo otro que tiene que ver con las formas y eso, pues ya ahí Daniel les habló también de metodología con respecto a la forma. Daniel Oswald les dirá, porque yo recomendaría, digamos, que no se extendieran tanto en la historia, en otros detalles que hablaron ahí, sino que fueran demasiado concretos, porque ya, mejor dicho, esta presentación es un resumen que es el centro de todo. Entonces ahí hay cosas que se pueden quitar como la historia o mermarla o solamente mentarla, que quede en el trabajo de Word, no importa. Lo otro también que le reconfirmo es que si hablamos de sistemas globalmente armonizados, nos muestran eso. Generalmente uno en los procesos industriales, en los análisis de laboratorio, uno habla simplemente, dice, muestra la metodología y al final dice, se trabaja bajo normas y se tienen a la mano las hojas de seguridad de los productos a utilizar y los implementos de seguridad recomendados allá. Eso ni lo muestra uno ahí. Porque el centro es como ya les dije, la obtención del papel a partir del cogollo de piña. Bueno, y lo último es esa parte
Ah, no, aquí ya también tenía notado, pues ya Daniel les dijo que el hidrosulfito de sodio, pues cuando lo aumentaron ahí, eso no, esa parte no tiene que ver nada con que sea una sustancia inofensiva. Entonces ahí es donde tenemos que como centrarnos bien, ¿cierto? Esas son mis recomendaciones, enfatizar mucho en la metodología que me lleve a la obtención del papel como tal, que es la que no está ahí muy completa. Muy bien, don Luis Eduardo. Bueno, muchachos, saben que tienen un reto sábado y domingo para que organicen todas las recomendaciones que les han hecho Daniel, don Luis Eduardo y Kevin, para que el lunes que van a exponer, van a empezar a hacer la primera presentación ante Parque Explora, esté mucho. Y ténganlo seguro, muchachos, que es lo que ellos dicen la verdad. Ustedes se enfocan en ese punto de química, se pesa ahí. Y les estoy garantizando que en Parque Explora van a quedar impresionados. Sí. Porque sí falta eso. Y ténganlo seguro que vamos muy bien para allá. Sí nos falta, ahí está ese punto débil que ha coincidido Daniel, ha coincidido Luis Eduardo, también se lo habíamos dicho Jonathan y yo, pero entonces mire que se pueden sentar ahí. Háganle, muchachos, que se puede, y nosotros estamos para ayudarlos y colaborarles, ahí estamos. En todo caso, les deseo una feliz noche, Daniel, y Dios se lo pague. Don Luis Eduardo, usted ya está aquí en Medellín. Oswald, no, pero vea, yo les quiero decir algo antes de que nos despidamos. Al correo de Kelly ya le envié el mecanismo de blanqueo, o sea, cómo es que actúa el peróxido en un proceso de blanqueo. Ese mecanismo es pura química, es muy interesante para que lo miren y hay que ajustarlo ahí. Lo mandé al correo de ella y se lo mandé al correo suyo, Oswald. Ah, bueno, yo se lo voy a volver a direccionar. Si yo ayer estuve revisando y averiguando bien eso, pero como les digo, yo no sé qué me pasó, o usted no me había dicho que hoy había reunión, yo no sabía de esta reunión, entonces, por eso entré como tan despistado también ya tarde y como corriendo ahí, pero yo estaba ahí sentado viendo televisión. No, listo, todavía tenemos hasta el 9 de noviembre que es la Expo Técnica para ayudarles mucho a este grupo. Pero yo quiero que este proyecto lo destaquen mucho, sí, y que la presentación sea esencial, porque es que es muy importante buscar otra alternativa para producir papel. Me parece interesantísimo, pues, sí, que se busque, que estudiemos, que se estudie esa alternativa que es el uso del cogollo. Entonces es eso. Bueno, otra cosa que yo quería comentar es, bueno, nosotros nunca nadie ha dicho nada del abstract en inglés. Pues, ¿quién nos puede colaborar para saber si ese abstract está bien o no? Porque nunca hemos dicho nada cuando hablan allá, hacen el resumen en inglés. Sí, puede ser, pero... Bueno, pues nosotros ahorita tuvimos una asesoría con Kevin y él de más que sabe inglés y nos dijo que estaba bien. Que estaba bien. Kevin dijo, les corrigió unas partecitas, pero que estaba bien, que hablaran más, que habían mejorado la entonación y habían cuadrado muchas palabras. Bueno. Entonces ya saben, ojo, vuelvo y le repito, no le olvide, hay que mirar si se está planteando la posibilidad de hacer el papel incluyendo la lignina, hay que deslignificar cómo, si no es en medio alcalino, entonces cómo y cómo actúa el peróxido para que pueda hacer agente de blanqueo, porque solo él no le blanquea. ¿Qué es lo que pasa si se utiliza la lignina? Que es desde la experiencia mía, profe, que les va a quedar un papel negro. Porque eso, el licor, eso que es de por sí, usted sabe que la lignina viene acompañada de esa matriz, o sea, eso tiene ese, ¿cómo se llama? Ese pigmento, ¿cómo se llama? Dios mío. Ya me fue. Bueno. Pero que queda negro el papel, eso sí estoy casi seguro, pues. Bueno, don Luis Eduardo, ¿usted esta semana va acá a Medellín? No, mañana. ¿Usted baja mañana? Ah, no, creo que baje mañana. Si no voy mañana, iría dentro de 8 días. Pero le cuento que... ¿Hace cuánto no viene a Medellín, oiga? Yo en un año he ido